Capítulo 2. El camino de la felicidad. Aquellos que quieren cantar siempre encuentran una canción. Proverbio sueco. En 1981, Chris Gardner invirtió sus ahorros de toda la vida en escáneres de densidad, o sea, en portátiles que luego intentó vender a los médicos de San Francisco. La inversión resultó ser un fracaso, que dejó en bancarrota a la familia, y como resultado su esposa Linda lo dejó y se mudó a Nueva York, mientras que su pequeño hijo Christopher se quedó con él. Cierto día, Chris, intentando vender uno de los escáneres en el centro, conoció a Jay Twistle al montarse con él en un taxi. En el trayecto, Chris armó un cubo de Rubik, y desde aquel encuentro se le abrió la posibilidad de optar a un puesto de corredor de bolsa, trabajo por el cual él y otros 19 competidores debían pelear. Chris desarrolló toda una serie de maneras de hacer ventas telefónicas más eficientemente y consiguió clientes potenciales y valiosos, desafiando el protocolo. A pesar de sus problemas, Chris nunca reveló su estado de desamparo, ni a su hijo ni a sus compañeros de trabajo, yendo hasta el extremo de dar a uno de sus jefes los únicos $5 que tenía para un taxi, una suma a la que no podía hacer frente. Al finalizar la pasantía, Chris se reunió con sus directivos. Su trabajo dio sus frutos y se le ofreció el puesto. Al salir de la reunión y luchando por contener sus lágrimas, corrió hacia la guardería hasta fundirse en un abrazo con su hijo. Ellos caminaron por la calle, bromeando entre sí mientras pasaba un hombre con un traje de negocios, el verdadero Chris Gardner en un cameo. El epílogo revela que Chris finalmente creó su propia empresa multimillonaria de corredores de bolsa. Más tarde estaré dando detalles de lo que creo de esto, porque la película En busca de la felicidad muestra la alegría de Chris Gardner cuando finalmente consigue lo que tanto había anhelado, pero no muestra la felicidad. La gente confunde la alegría con la felicidad, pero no es lo mismo, pues la alegría está basada en una situación del momento, mientras que la felicidad no. Un ejemplo sería que tú estás trabajando para llegar al próximo nivel en tu organización, o que te dieron un aumento en tu trabajo, que la chica de tu vida te dijo que sí, que el banco te dio el préstamo para tu casa, etc. Todos estos buenos eventos pueden darte alegría, pero depende cómo los manejes en el proceso, podrían hacerte feliz o no. La felicidad no es un momento de alegría. Cualquiera produce un momento de alegría, pero no cualquiera logra una vida de felicidad. Un ejemplo de lo que quiero decir es que nadie con un obstáculo en su camino puede estar alegre, pero sí puede estar feliz. Tú me dirás, pero Wilson, no entiendo. Te lo explico como a un bebé. Imagínate que te dan la noticia que tu mamá o algún familiar acaba de fallecer, que perdiste tu empresa, que el banco donde guardabas el dinero se fue a la bancarrota, que se acabó la relación con tu pareja, etc. Esto podría darte una profunda tristeza, mas no necesariamente infelicidad. La felicidad no se basa en las circunstancias. La felicidad es el estado del carácter y el apóstol Pablo llamó a este estado del carácter gozo. Esto indica que la felicidad no es un camino. La felicidad es el camino hacia todo objetivo, porque esta no es algo que se pueda encontrar. Se produce en nuestro interior y se obtiene a través del descubrimiento de nuestro verdadero carácter, ser. Cuando digo que la felicidad no es un camino, lo que estoy diciendo es que no se puede buscar o encontrar. Lo único que se puede hacer es poseer. Robin McLaurin Williams se propuso hacer feliz a muchas personas, pero lo único que hizo fue hacer reír a muchas personas, porque finalmente él mismo era tan infeliz que se quitó la vida. No puedes dar lo que no tienes, y en cuanto a la felicidad, esta no se da si no se tiene. Víctima del destino. Helen Adams Keller tenía muchas razones para ser una mujer desdichada y para estar en el Salón de la Fama de los Perdedores. Helen escribió el libro y manual Cursos de Milagros, algo que ella misma lo requería, porque era ciega, sorda y tenía muy poca capacidad de aprender y de comunicarse. Muchas personas se concentran en lo que no pueden tener y dejan de aprovechar lo que sí pueden ser. Esta actitud de ver hacia afuera y nunca encontrar lo que realmente eres hace tu alma muy infeliz y te roba el potencial. Cuando Helen tenía 1 año y 7 meses, contrajo una enfermedad que los médicos hoy llamarían escarlatina, sarampión o meningitis. Ella, igual que la mayoría de las personas, nació con la capacidad de ver, oír y hablar.
que son las habilidades más importantes del ser humano para desarrollarse en el mundo exterior. Tras enfermar y perder esas habilidades básicas, se convirtió en una niña vanidosa, demandante y muy enojada. Debido a que nada en su casa la entretenía y la hacía feliz, le asignaron como asidua compañera a la hija de la cocinera, Martha Washington, una niña negra de 6 años mayor que ella, con la que solía entretenerse a diario. Helen tenía tan poca capacidad para aprender que algunos años más tarde, cuando le asignaron una instructora experta en personas con discapacidades, rompió de un estrellón, por la frustración, el pozuelo que tenía en la mano. La maestra trataba de enseñarle la palabra taza y ella no podía aprenderla. Una de las cosas más frustrantes del ser humano es sentirse inferior, pero además los traumas que esto trae consigo son devastadores. Es por eso que los expertos recomiendan que cada hombre y mujer puedan reconocer sus traumas y trabajarlos. Si nunca trabajas con tus traumas, es más difícil ser feliz, pero hay personas que prefieren esconderse y no hablar de ellos. Esto es como esconder una llaga debajo de un manto que tarde o temprano se pudrirá. El no hablar sobre algo no asegura que está resuelto, pues siempre seremos nuestras creencias y experiencias. Una de las cosas más frustrantes del ser humano es sentirse inferior, pero además los traumas que esto trae consigo son devastadores. No está destinado al entorno. Muchos han sido engañados con la idea de que un lugar, país, región, religión, club, matrimonio, negocio, etc., puede ofrecerle la felicidad. Pero no es así, pues de lo contrario tendríamos que admitir que la felicidad y la dicha se encuentran fuera del hombre y no dentro. Los países más desarrollados y con más posibilidades de prosperar son aquellos donde las personas manifiestan más alto índice de estrés y frustración. En los Estados Unidos, la depresión afecta a los ciudadanos en un 10%, el estrés en un 19,65%, y el suicidio, en 2016, creció considerablemente en más de 25 estados, los cuales experimentaron un aumento de un 30% por más de 3 décadas. La doctora Ann Schuchat, directora principal de los CDC, dice que más de la mitad de las personas que se suicidan no tenían ningún diagnóstico mental. El suicidio en Estados Unidos es una de las 10 causas principales de muerte, y las otras 3 principales están bien relacionadas: el Alzheimer y la sobredosis de drogas. En Japón, las cifras de suicidio aumentan cada día más, y según algunos estudios, esta problemática está estrechamente relacionada con la insatisfacción de una persona que no ha podido lograr sus sueños y sus metas antes de los 30 años. El suicidio en Estados Unidos es una de las 10 causas principales de muerte. Helen era sorda y muda, y esto en su niñez le hacía muy infeliz y desdichada. En aquel tiempo, una persona como ella se consideraba una inútil. No había tanto apoyo como hoy para los discapacitados. La comunidad de sordos es el cuarto país más grande del mundo. Está cerca de los 300 millones de personas, lo que los hace una comunidad importante en todos los aspectos. Mas, sin embargo, no hay ninguna evidencia de que sean los sordomudos o los ciegos las personas que usan más antidepresivos, sino la población en general, compuesto por los ricos, la clase media y los pobres. Si el crecimiento dependiera de las cualidades físicas y cognitivas de una persona, los que tienen deficiencia deberían estar considerados al fracaso y a la infelicidad. De hecho, si la felicidad se encontrara fuera del hombre, los ciegos no tendrían ninguna posibilidad de ser felices, pues no pueden ver el mundo exterior. Me motivo cuando tengo que hablar a organizaciones de negocios sobre el crecimiento personal y no solo sobre el dinero. Y en mi manera de verlo, esto es muy honesto, ya que el dinero es un resultado de un proceso. No es mi intención usar este libro como un compendio para justificar la pobreza, pero quiero que entiendan que es posible que hayamos vivido una vida infeliz por tener creencias muy limitantes sobre la verdadera felicidad y la abundancia. La abundancia no es solo el dinero, sino que ésta abarca 4 aspectos de la vida del ser humano, tales como la materia, la espiritualidad, lo social y lo físico. Estos 4 aspectos fueron lo que el Eterno, a través del apóstol San Juan, nos aconsejó desarrollar de manera integral cuando dijo:
Yo deseo que ustedes tengan salud y que sean prosperados en todas las cosas como próspera tu alma. En todas las cosas es un término muy abundante, el cual interpreto de manera personal como las relaciones, lo intelectual, la finanza, la salud, los negocios, la espiritualidad y las recreaciones. Es posible que hayamos vivido una vida infeliz por tener creencias muy limitantes sobre la verdadera felicidad y la abundancia. El poder está dentro de mí. Años después de la niñez de Helen y cuando ésta había superado su victimización y se había hecho responsable de su destino, le preguntaron si ella era una persona feliz, y dijo, sí, y mi vida es muy bella a pesar de que no veo nada. Todo tiene que ver con lo que llevamos dentro y no fuera. Muchos piensan que teniendo más dinero encontrarán la felicidad y la grandeza, y otros piensan que lo hacen quedándose en la pobreza. Si el dinero diera felicidad, todos los millonarios tendrían que ser felices, pero hay ricos infelices y pobres infelices. Por lo tanto, no puedes buscar la plenitud en ninguna de las posiciones. Las posiciones no deben ser nuestro objetivo principal, sino el encontrar nuestro verdadero propósito y en ser la persona que represente nuestro verdadero ser. La felicidad solo se encuentra si podemos cambiarnos a nosotros mismos, en vez de centrar nuestra fuerza en cambiar las circunstancias o cambiar a otros. La felicidad es una distinción del carácter y no de los eventos de la vida. He visto que cuando quiero algo de todo corazón, lo obtengo, pero cuando creo que eso que quiero me hará más feliz de lo que soy, termino decepcionado, ya que al obtenerlo me encuentro con otros desafíos y nunca se termina la lucha. Cuando uno busca, busca, busca y busca afuera, la búsqueda es angustiosa e interminable. Entiendo que solo podemos ser felices si apreciamos lo que somos, y para esto hay que trabajar el ser y crecer como individuo en conciencia, valor de la vida, dignidad, autoestima y amor propio. Si el dinero diera la felicidad, todos los millonarios tendrían que ser felices, pero hay ricos infelices y pobres infelices. Adán y Eva tenían todo en el jardín del Edén, pero le fue puesto en medio del jardín un árbol el cual se llamaba el árbol del conocimiento o el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol era una señal de elección. Si pones atención al relato bíblico, notarás que todo estaba bien entre ellos. Dios hizo todo bueno en gran manera, pero para Adán y Eva esta felicidad solo perduraría mientras reconocieran que todo estaba dentro de ellos. Pero esta era su elección. Al comer del árbol, no solo estaban desobedeciendo a Dios, quien le dijo que no comieran, sino que le estaban diciendo, nosotros podemos solos. Este mismo sentimiento lo expresamos cuando estamos satisfechos con los dones, las cualidades y distinciones que poseemos, y queremos ser felices con lo que hay afuera y de lo que no somos dueños. Los primeros padres poseían todo lo que les rodeaba, excepto ese fruto. El fruto era un símbolo del pecado, y el pecado no es la rotura de una regla religiosa, ni es el capricho de un creador. Es la búsqueda insaciable de lo que no poseemos. Se trata del rechazo a nosotros mismos. Cuando el hombre trató de encontrar la felicidad fuera de sí mismo, encontró dolor, pobreza, muerte, enfermedades, guerra y escasez. Nadie puede encontrar fuera de sí seguridad, y si no hay seguridad, no hay paz, y la paz desencadena todo lo maravilloso en el hombre. Todo es percepción. La autoestima, el valor propio, la riqueza, la escasez, el frío, el calor, la belleza, lo feo, lo bruto, lo inteligente, lo bueno y lo malo, todo es percepción de la mente. Un ejemplo que me gusta usar es cuando alguien ve a un animal y dice, ¡qué animal tan malo! Observa la mirada, ¡qué bravo está! El animal no tiene percepción de lo que está pasando. El animal tiene instinto. Pero el ser pensante que lo está viendo sí puede percibir conforme a lo que él mismo está sintiendo. Helen era ciega y sordomuda. Al principio no lo podía aceptar, pero al hacerlo se convirtió en una escritora, oradora y activista política estadounidense.
Cuando se graduó de la escuela secundaria en Cambridge, siguió estudiando en el Radcliffe College, donde recibió una licenciatura, convirtiéndose así en la primera persona sorda y ciega en obtener un título universitario. El ejemplo de Helen nos muestra que cuando un hombre o una mujer son empoderados, pueden cambiar su destino y el destino del mundo. La gente se queja de cómo las personas la ven y de lo que dicen de ella. Pero ese camino no va a ninguna parte, pues lo importante es la percepción que tú tienes de ti mismo. Roger, un psicólogo y escritor, decía que el mayor problema del ser humano es que se ve en un ser sin valor y se desprecia a sí mismo. Helen tuvo el mayor impulso de cambio cuando se hizo escritora. Fue atacada por diferentes sectores de la sociedad al escribir algunos artículos que los periodistas consideraban poco creíbles. Según estos, ella no tenía credibilidad. Nunca fue una buena estudiante. Cuando estaba en la escuela secundaria la suspendieron y un profesor llegó a decir que ella era una rebelde y una maleducada. Y aunque más tarde volvió a ser aceptada por la escuela, la abandonó y volvió a la educación en su casa con una tutora hasta llegar a la universidad. Muchos intelectuales y personas del medio etiquetaron a Helen de falsa, bruta, maleducada e incompetente. Las personas la etiquetaron, pero ella no le permitió su sello. Saber quién eres y lo que puedes lograr es una clave para lograr dicha felicidad. Muchas personas viven infelices porque no pueden complacer a los demás. Cuando un hombre o una mujer son empoderados, pueden cambiar su destino y el destino del mundo. Luz en la oscuridad. Helen, con su libro Luz en mi oscuridad, publicado en 1927, dejó bien claro que ella no solo tenía obstáculos de salud e impedimentos físicos, sino que también enfrentaba todo tipo de dificultades externas y aún mayor que otros. Esto le enseñó a desarrollar y a apreciar un recurso que casi las personas con los sentidos normales no usamos: la visión interna del ser y el oído del ser interior. Helen Keller pudo tomar la actitud del abandono, del pobre yo, del por qué a mí me pasa todo eso. Mas no lo hizo, y en vez de ir a la plaza del pueblo a pedir dinero, como muchos otros discapacitados, se convirtió en un apoyo para otros. Las personas que dejan de ver los obstáculos y las opiniones de los demás y buscan soluciones en los momentos difíciles son las que encuentran el éxito. Todo obstáculo y problema está fuera del hombre y toda solución está dentro de éste. La diferencia radica en el enfoque. Helen se convirtió en una activista y filántropa destacada. Recaudó dinero para la Fundación Americana para Ciegos, fue miembro del Industrial Workers of the World, donde escribió desde 1916 a 1918. Fue una figura activa de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, de la que en 1920 fue cofundadora. En 1924 se apartó de la actividad política para enfocarse en la lucha por los derechos de las personas con discapacidades y realizó viajes por todo el mundo ofreciendo conferencias sobre este y otros temas. Por sus logros, el presidente estadounidense Lyndon Johnson le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad en 1964. Desde 1980, por decreto de Jimmy Carter, el día de su natalicio es conmemorado como el Día de Helen Keller. Todo obstáculo y problema está fuera del hombre, y toda solución está dentro de éste. La diferencia radica en el enfoque. En mi opinión, Keller escuchó y tuvo más vista, luz, que la mayoría de las personas que lo pueden hacer a través de los sentidos físicos. Creo que Helen es una muestra de que la infelicidad y el descontento de un hombre o una mujer es un asunto de percepción, y no de oportunidades. Es un asunto de actitud y agradecimiento. Lo que poseo física y materialmente no es lo que me hace feliz. La felicidad que buscamos está en un corazón sano y limpio, un corazón sin heridas y dolor del pasado. No podemos ser felices apegados a nuestras heridas, porque pertenecen a nuestro pasado, y no podemos ser felices con lo que no tenemos, porque pertenece al futuro. Solo siendo responsables y aceptando nuestro presente y quienes somos, podemos lograrlo. El pasado, presente y futuro. Estos son los tres espacios del tiempo en el que todo hombre puede vivir. El pasado son tus heridas y recuerdos. El presente es tu realidad, y el futuro es una ilusión.
La felicidad solo se logra en el presente continuo, cuando se vive en movimiento sin temor y confiado.